Buenas gente, bienvenidos a la última parte del curso de MMD Splatoon. Ha sido un proyecto larguísimo, me ha tomado muchas horas de dedicación, más de lo que jamás me habría imaginado. Espero que haya valido la pena, espero que se haya entendido, espero que sea posible hacerlo y espero que más gente pueda meterse a esta comunidad y hacer contenido como pocas lo están haciendo. Para esta última parte vamos a seguir con el tema de SFM para terminarlo una vez, convirtiendo una prenda de ropa y enseñando cómo podemos adaptarla a nuestros modelos, ya no como un modelo independiente, sino como parte de lo que nosotros tenemos. Sí, pues he encontrado este modelo de aquí, hecho por varios usuarios, que básicamente recopila distintas partes de ropa de la Octo Expansion, como tenemos por aquí. Sí, pues a mí sobre todo me va a interesar esta prenda de acá, que no está en el pack de Joy Sandbag, así que voy a proseguir como ya lo hemos hecho en las partes anteriores, y esta vez no les mostraré el proceso, pues ya saben cómo se hace. Primero lo descargan, utilizan Crowbar, luego Blender, luego BTF Edit y empiezan luego a editar en PMX Editor. Y algo a mencionar es que el nombre de la carpeta puede causar problemas al momento de abrir las texturas, así que les recomiendo cambiarlo a simplemente Model. Muy bien, aquí ya tengo el modelo con todas las partes. Voy a empezar, igual que la parte anterior, escalándolo por 0,3, que no se nos olviden los huesos, y voy a ir importando las otras partes. Es posible que hayan partes repetidas, así que esas las voy a omitir, pues me imagino que son simplemente cambios de textura. Importante mover esto hacia arriba, y ahora ya podemos importar las botas y cambiarles el tamaño. Lo mismo con el resto de partes. Aquí voy a mover simplemente el casco. Para el casco también voy a importar el glass antes de moverlo. Y ahora simplemente seleccionaré todas las partes del casco y las moveré hacia más arriba. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Ahora lo que faltaría es ir poniendo las texturas. Entonces voy a quitarle los colores. Voy a aprovechar y copiar un CPH Toon. Y le voy a poner nombre al modelo con los respectivos créditos, tanto en inglés como en japonés. Y muy bien, ahora simplemente lo voy a guardar. Ahora sí, vamos poniendo lo que son las texturas según los nombres que aparecen por aquí. En el caso de este modelo, si nos fijamos bien, todo se ve como negro. Y eso se debe a que las texturas en realidad deberían ser un PNG sin fondo. Y en este caso no vienen de esa forma, por lo tanto tenemos que editarla en un programa que nos permita quitar todas las partes negras, pero por lo demás vemos que está bien. Y como vemos acá ya los convertí a PNG y ahora sí se ponen donde deberían, pero no reemplazan los colores de abajo. Debo hacer lo mismo con todos los demás. Recuerden que si no se actualiza simplemente vamos acá a Edit y le damos a Update y todo debería cambiarse. Como vemos, ahí está. Lo único que también hay que actualizar son los botas. Muy bien, ya tenemos hecho gran parte del trabajo. Ahora lo que nos falta es poder adaptar esto a nuestro modelo. Y bien, en este caso lo que voy a hacer es utilizar una base genérica de modelo para poder saber cuáles son las proporciones que tiene que tener esta parte. Lo primero es adaptar todos los huesos. En este caso vemos que tenemos distintos huesos donde no todos van a ser necesarios, pero lo que tenemos que hacer es que estos huesos se adapten a los que nosotros utilizamos. Y la forma más sencilla de hacer eso es simplemente cambiándole los nombres aquí en Bone. Pues como ven tienen distintos nombres. Tenemos que ahora sí ponerle los mismos nombres que nosotros tenemos en los modelos de MMD Splatoon. Si yo voy al pack de Joy Sandbag, agarro algún modelo cualquiera, por ejemplo Octolink, sin pelo ni nada, como ven tenemos este modelo aquí. Tiene que ser chica porque este modelo es el para chica. Lo que tenemos que hacer es viendo con Bone los distintos huesos que tenemos aquí y los distintos huesos que tenemos acá. Estos son los del SFM y estos son los de MMD. Y tenemos que hacer que coincidan. La forma más sencilla es tener alguno más pequeño para poder ver cuáles huesos son cuáles y ahora sí empezar a ver cuáles serían los que corresponden. Si nos fijamos debemos buscar el de más abajo, el centro, este de aquí. Este es el centro, en este caso este de aquí. Recuerden que solo importan los nombres en japonés de momento. Ahora podemos seguir con el siguiente, que en este caso son estos de aquí. Si hacemos zoom podemos ver que corresponde a alguno de estos de acá, de la cintura. La pregunta es ¿cuál? Porque si vemos tenemos más de uno para esta zona. La forma más fácil de saber cuál sería el hueso es simplemente moviendo y ver qué parte de los vértices tiene asignada por defecto. Como vemos esto mueve todo, por lo que es más probable que sea este de acá atrás. Este no hace nada, por lo que lo podemos ignorar. Y el hip es el que mueve la cadera, que en este caso es este de aquí, el número 4. Por lo tanto, analizando un poco, el 3 es el que mueve desde acá para arriba. El 4 es el que mueve la cadera. Por lo tanto, podemos cambiarle los nombres sabiendo que este es el de la cadera. Y así vamos modificando cada hueso según su posición. Si alguno no existe, lo podemos dejar invisible y ya luego ver con cuál debe enlazarse para que funcione. Para las piernas es más complejo, pero deberían fijarse en los nombres de hueso desde el 70, pues se enlazan con todo lo que son las piernas. En este caso son botas que empieza desde la rodilla para abajo. Luego este que mueve todo el pie lo podemos quitar, pues no lo usaremos. Fijarse bien que estén los nombres de izquierda y derecha bien puestos según los símbolos. Muy bien, creo que ahí estaría. Revisamos en Transform View y
como vemos no se mueve el casco. Podemos resolverlo mapeándolo con un nuevo hueso o directamente al del cuello. Yo haré uno nuevo. Seleccionamos solo el casco, vamos a Edit, Vertex, Add Object, Add Bone y ahora lo seleccionamos. Usamos Wake y lo asignamos. Le ponemos Parent al del cuello y ok, veamos. Veo que aquí hay un bug en las piernas. Quizá esto pasó por borrar los huesos que habían. La solución que se me ocurre es usar Wake y reasignar los vértices. Muy bien, ahora sí. Ahora lo último que falta hacer es que tenga la misma pose en A de los modelos. Para ello vamos a Transform View, Reset y elegimos el hueso del brazo izquierdo. Le damos en Value a la derecha y ponemos menos 45 en el eje Z. Rotate. Listo. Ahora en el brazo derecho lo mismo, pero en el Z le ponemos más 45. Y bien, ahora vamos a File, Save Model y ponemos un nombre. Y si todo sale bien, debería haberse guardado. Y entonces solo nos falta probar si funcionó y reajustar los vértices. Para probar que los vértices encajen bien en los modelos base, les recomiendo añadirlo a un modelo base como el de la Octolink. Para probarlo, copio los archivos de la Octolink en una carpeta y lo mismo con text y el modelo de la ropa que hemos porteado. Como vemos, se ve bien. Primero vemos en Transform View si al moverlo todo va bien. Acá hay errores. Esto puede ser por los nombres de huesos que pusimos o simplemente por vértices no asignados. Creo que en este caso estaría bien asignar los vértices con Wake, pero recuerden que deben ir desde el parent hasta el último child y eso puede ser un poco complicado como son las piernas, así que creo que voy a probar con otro nombre de huesos y a ver si funciona. Ok, ahí creo que quedó. Había puesto los huesos desde el 80 y en realidad hay que ponerlos desde el 70. Ahora solo queda modificar los vértices. Listo, una vez lo tengamos hecho podemos modificarlo como queramos, cambiar el sphere, Tune, añadir morphs, etc. Ahora solo queda extraerlo y para ello quitamos todos los vértices del modelo base, también el body, joint y si es que sobran algunos morphs pues los quitamos. Si quisiéramos añadir físicas debemos seleccionar los huesos, luego en Edit, Bone, Create Body Joint, pero en este caso no hace falta. Yo por ejemplo para terminar le añadiré morph que cambie el color de esta parte. Y listo, ahora sí, hemos adaptado una pieza realmente compleja desde SFM a MMD en cosa de 1 hora y media, así que lo guardaré y se los compartiré en la descripción si es que lo quieren, junto a los otros ports que hice en estos tutoriales. Lo último que me queda por mostrarles es un detallito que queda pendiente dentro del pack. Acá, en el pack de Joy Sandbag, en Authors, Eyes, hay un archivo que se llama Replace Eyes. Deben abrirlo con un editor de texto como bloc de notas, y si nos fijamos contiene un código en Python que lo que hace es recibir la dirección de un lugar de nuestro PC y buscar en todas las carpetas dentro de ese directorio todos los archivos llamados i.png para reemplazarlos por algún archivo que nosotros le demos. Si no saben mucha programación esto no les va a servir mucho, pero para quienes sí sepan algo, básicamente es un programa que reemplaza cierto archivo en todos los directorios que queramos. Yo lo usé para reemplazar el SPH y la textura de los ojos, pues como les expliqué hace bastantes episodios, yo modifiqué los ojos a mi gusto y eso me obligó a buscar la forma de reemplazar esos archivos en todos mis personajes y modelos que ya había creado. Y afortunadamente no fue tan difícil gracias a esto. Aquí en SPH lo deben cambiar por text si quieren cambiar la carpeta desde la cual filtrar dónde se encuentra el archivo i.png. Adicional a esto, dentro de Authors hay una parte de los modelos llamada Chest. Si lo abrimos, es una parte del torso que tiene un morph para modificar su tamaño, pues es algo que yo creé en cierto punto para personajes que cambiaban su forma a través de morphs, pero se los doy por si a alguno le interesa aplicarlo en algún modelo. En fin, eso vendría siendo todo. Hemos visto un montón de cosas, aún hay más que se puede hacer. Después de todo lo que hice en estos videos eran ejemplos para enseñarles lo necesario. Cada modelo y trabajo tendrá sus dificultades, pero realmente espero que con todo este esfuerzo que dediqué a estos tutoriales sean capaces de lidiar con ellos y lograr sus objetivos. Ahora sí que sí, espero que te haya gustado. Hasta una próxima aventura y si quieres puedes seguirme en mis otras redes y canales donde también trato de subir videos de vez en cuando. Cualquier duda la dejan en los comentarios y trataré de responder dentro de lo posible. Nos vemos en la otra y adiós.